se dio a conocer la información de las boletas para la elección del Poder Judicial. ¿Cómo serán las boletas que se usarán el próximo 1 de junio? Para hablar sobre esto, de cómo va toda esta preparación, agradecemos que en este momento nos tome una llamada de teléfono el analista político Jorge David Aljobín. Gracias, buen día. Hola, muy buenos días, un gusto saludarte. Gracias. Retomando pues o tomando este tema de la elección del Poder Judicial, se da a conocer este diseño de las boletas, de cómo está trabajando en este momento el INE. Ya circularon las redes sociales, en las redes sociales las imágenes en los medios de comunicación de cómo serán estas boletas. ¿Cuándo se contempla ya que quede todo listo? ¿Y cómo se trabajó? ¿Cómo fue este diseño para hacerlo de tamaños distintos, de colores distintos y que traen pues los nombres de todos los candidatos para los diferentes cargos? En efecto, Katia, mira, lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional Electoral es un anteproyecto del proyecto justamente de boletas electorales junto con los colores, tamaños y también su separación por géneros. Habrá que decir que esto se trata de un proyecto que será aprobado en los próximos días dentro y en el seno del Instituto Nacional Electoral a través de lo que se denomina el Consejo General del INE. Entonces lo que vamos a tener es un INE que habrá que destacar que se queda sin tiempo y sin dinero. Por un lado, habrá que también decir que este diseño de las boletas electorales viene precedido por una reducción de más del 50% de su presupuesto y que va por la impresión de más de 600 millones de boletas. Y por otro lado, también habrá que decir que las más de 170,000 casillas que se tenían presupuestadas, pues simplemente serán 70,000. Todas serán depositadas en una misma urna, por lo que se refiere a la elección de jueces, magistrados, ministros de la Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, también por lo que se refiere a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, junto con sus salas regionales. Lo que le importa a la gente, pues cómo van a ser estos diseños. Vamos a los colores. En cuanto a los colores, cuando vayas a votar por estos jueces, magistrados y ministros, el color morado será el que distinguirá a quienes compiten por ser ministros y ministras de la Corte. Por otro lado, el color azul para quienes compiten por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Por otro lado, el color verde para aquellos y aquellas que competirán por el Tribunal de Disciplina Judicial, el amarillo para quienes van a competir para juezas y jueces de distrito, y por otro lado el color rosa para magistrados y magistradas de los tribunales de circuito. En este sentido habrá que decir que en cada una de las boletas vendrán separados por género, por un lado hombres, por otro lado mujeres, y también vendrá especificado por quién vienen postulados. Si vienen postulados por el Poder Ejecutivo, si vienen postulados por el Poder Legislativo o si vienen postulados por el propio Poder Judicial, junto con señalar que en cuanto a los tamaños, dependiendo del número de candidaturas que se estén disputando, tendremos tamaños de media carta como de tamaño carta. Por lo tanto, lo que estamos viendo serán boletas kilométricas, donde pues las personas tendrán que estar leyendo una infinidad de nombres y que todas serán depositadas en una misma urna, y que veremos que el gran reto que tendrá el Instituto Nacional Electoral será básicamente la capacitación de sus funcionarios judiciales, que también habrá que decir que sufren una reducción, por ejemplo, en los capacitadores asistentes electorales, pues de 14,000 a 7,000, y en el caso de los supervisores electorales, pues serán de 7,000 a 4,000. Por lo tanto, eso es lo que tenemos, un INE que trata de hacer más con menos y con una reducción de presupuesto y con una lógica que afectará finalmente la logística de esta elección del Poder Judicial.
Jorge, de acuerdo con lo que se da a conocer de información, a la hora de ir a votar, después de todos esos nombres que van a aparecer en las boletas, habrá que primero ellos tratar de entenderle ellos mismos, los que están organizando todo esto y los que habrán de trabajar el día de la elección a toda la dinámica, y luego nosotros o los ciudadanos, los mexicanos, entender cómo va a ser la elección, entender qué se está eligiendo, qué son los jueces de distrito, qué son los jueces, qué será el magistrado, qué será, bueno, todo lo que se habrá de elegir. Pero, y además de esto, se da a conocer que se calcula que sería entre 15 y 20 minutos para llenar cada boleta, que los electores eso tardarían, cada boleta, y estamos hablando de cuántas boletas son las que habrá que llenar. Habrán a nivel federal serán 6 boletas, porque nos estamos refiriendo a elección de ministros de la Corte, de magistrados de tribunales colegiados de circuito, por otro lado de jueces de distrito, por otro lado de tribunales, del Tribunal de Disciplina Judicial, y por lo que se refiere a la Sala Superior, como las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 6 boletas, una infinidad de nombres, y por ejemplo, simplemente en el caso de ministros de la Corte, tendremos 81 nombres en la boleta para poder elegir entre hombres y mujeres, y por otro lado también habrá que decir que vendrán segmentados por géneros, hombres y mujeres, igual número en cada una de las boletas, y por otro lado también por quién vienen postulados, que me parece que este también será un sesgo que tendrá la propia elección del Poder Judicial, porque vendrá y vienen por parte del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial. Mi gran pregunta de fondo sería, si todos son tan capaces, ¿por qué habría que agregarles si vienen postulados por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo? Me parece que esto no abona justamente a esta posibilidad de que elijamos a los más capaces de acuerdo al propio discurso del gobierno. Y también habrá que decir que lo que tú muy bien señalas, Katia, es una etapa previa, que es la capacitación de los funcionarios electorales, quienes tendrán que saber cómo se lleva a cabo y cómo se contabilizan los votos el día de la jornada electoral, por lo que se requiere a la elección del Poder Judicial, pero también habrá que decir que también hay una etapa previa, que es la de la difusión de la propaganda institucional, que es básicamente enseñarle a los ciudadanos a familiarizarse con su boleta electoral y saber cómo se marcan, cómo se depositan, más que será una elección atípica, porque no tendrás una urna especial para depositar tus boletas electorales, ya sea por ministros, magistrados o jueces, sino que todas las boletas se depositarán en una sola urna. Entonces, creo que esto va a ir mermando la capacidad que tendrá la ciudadanía para poder ir a votar a las urnas, sin tomar en cuenta también el día de la jornada electoral, que además que serán kilométricas en cuanto a nombres. Las boletas electorales, también las filas que habrán en los centros de votación también serán kilométricas, porque se ha hecho que justamente de 170,000 casillas electorales ahora se reduzcan a 70,000, lo cual hará que se aglutinen en centros de votaciones mucho más lejanos para la ciudadanía para ir a votar. Entonces creo que la improvisación, la falta de dinero y la falta de tiempo será un enorme fracaso para el INE, porque lo pondrá contra la espada y la pared. ¿A qué me refiero con esto? Si la elección del Poder Judicial resulta exitosa, habrán sectores del oficialismo que dirán, pues justamente el INE pudo hacer la elección con menos dinero y por lo tanto se justifican los recortes presupuestales para el INE. Por otro lado, si el INE fracasa en su intento de esta organización de la elección del Poder Judicial, habrán voces del oficialismo que dirán, ya ven, sabotearon justamente los consejeros y consejeras del INE la elección del Poder Judicial, y por lo tanto esto prepara la antesala para una posible reforma electoral donde el INE será descabezado y pasaremos a un Instituto Nacional
de elecciones. Entonces me parece que Sí. todo esto habrá que verlo no solamente en el corto, en el mediano, sino lo más importante en el largo plazo, porque habrá que decir que el propio gobierno vive de crear justamente estos enemigos, y el próximo enemigo que se ve enfrente es el Instituto Nacional Electoral. Estamos platicando con el analista político Jorge David Aljobín. Y otra de las grandes dudas, Jorge, es las campañas. ¿Cómo van a hacer las campañas para conocer a ese gran número de candidatos o de candidatas a estos puestos de juez, de magistrado, de ministro? ¿Cómo vamos a alcanzar a conocer a esas decenas y decenas? Habrá que decirle a la gente en su casa que la propia reforma constitucional impide que se lleven a cabo propaganda y que intervengan los partidos políticos en la promoción de estas personas que quieren participar en esta elección judicial. Y entonces, al no poder erogar recursos para propaganda, para comprar tiempos en radio y televisión, dependeremos de los tiempos oficiales. Y esto tendrá justamente un sesgo. ¿Cuál será el sesgo? Porque el propio INE no cuenta con los recursos económicos ni el tiempo aire para promocionar a una gran cantidad de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras, y por lo tanto, pues lo que tendremos es justamente de contar con la buena voluntad de los medios de comunicación. Pero acá habrá un problema. ¿Cómo se va a proteger la equidad de la contienda? Imaginémonos, ejemplo, si tú, Katia, quieres justamente darle difusión a los candidatos y candidatas del Poder Judicial, pues no vas a poder simplemente, en el caso de ministros y ministras de la Corte, invitar a los 81 candidatos. O en su caso, ¿cómo te aseguras de invitarlos a todos y que puedan estar en tu programa? Entonces, lo que veremos es que algunos tendrán una mayor promoción en radio y televisión a propósito de lo que se denomina las invitaciones de los medios de comunicación, que también se prestarán para suspicacias. ¿Qué pasa si alguno de los candidatos o candidatas aparecen más en uno u otro medio? Y por otro lado, también se presta para una simulación en cuanto al tema de redes sociales, porque justamente se crearán comunidades que estarán postulando, que estarán apoyando a diversos candidatos, y no habrá cómo justamente fiscalizarlas. Por lo tanto, el INE tiene un enorme reto, que también es el tema de la fiscalización, que se refiere a que no puede gastar más allá de lo permitido, o en su caso no entre dinero de fuente prohibida, esto es, de crimen organizado, de partidos políticos, por ejemplo, en este caso de la elección del Poder Judicial, que no entre dinero de personas morales, esto es, de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí habrá un enorme reto de cómo buscamos proteger el principio de equidad de la contienda, y me parece que esto también producirá la judicialización de la elección del Poder Judicial, que en su momento tendrá que resolver el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jorge, hay en la red social X, el abogado profesor de Derecho Constitucional Francisco Burgoa escribe, y publicando una boleta, pues una muestra de la boleta, dice: esta es la práctica boleta electoral para elegir a 9 ministros y ministras de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya fue aprobada por la Comisión Temporal del INE, falta la ratificación del Consejo General. Más que una elección, dice, parece que vamos a jugar al melate, solo números. Efectivamente, me gusta el sarcasmo de Paco, que justamente lo que está haciendo es demostrar que hay una infinidad de nombres, tanto de hombres, de mujeres, y que no sabremos la historia, la trayectoria de cada uno de ellos. Por lo tanto, me parece que justamente también habrá que decir que en esta práctica boleta electoral hay una infinidad de números. Entonces, es muy probable que la gente se equivoque al momento de marcar en la propia boleta, y sobre todo por el espacio tan reducido. ¿Qué va a ocurrir? Que muy probablemente
la cruz o la marca que tú quieras hacer dentro de la propia boleta pudiera traspasar otro de los nombres, y entonces ahí cómo se van a contabilizar. Por lo tanto, habrá enormes problemas. Me parece que esto es parte de la propia improvisación que se ha tenido al respecto, y veremos qué pasa en los próximos días con justamente una boleta kilométrica que el día de la jornada electoral se van a traducir también en filas bastante largas, y habrá que decirle a la ciudadanía, sí, justamente en la elección del 2024, simplemente votando por los partidos políticos existentes, muchas veces no sabemos cómo votar en temas de coalición, candidatura común, que hay elecciones federales, elecciones locales. A esto agrégale la complejidad de 6 tipos de boletas electorales, que tu centro de votación quede más lejos de tu casa, y que por otro lado los propios funcionarios de mesa directiva de casilla junto con los funcionarios electorales puedan coordinarse y saber cómo se actúa, cómo se forman estas filas, cómo se contabilizan los votos y cuánto tiempo demorarán también en el escrutinio y cómputo. Por lo tanto, me parece que esto simplemente es la crónica de una muerte anunciada, donde habrá un zafarrancho el día después, el día de la jornada electoral y el día después de ella. De hecho, estoy viendo aquí la boleta de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice, de color morado, proceso electoral extraordinario 2024-2025, y parece como un examen, ¿no?, de opción múltiple. Seleccione las candidaturas de su preferencia, y viene al lado izquierdo, escriba el número correspondiente a 5 mujeres, y vienen, donde vendrían los nombres de mujeres, de 48, y hay unos pequeños cuadritos en la parte de arriba de toda esa lista en donde habrá que ponerse los números. Del lado derecho viene, escriba el número correspondiente a 4 hombres, y vienen otras tantas nombres del lado derecho, que en total estamos hablando que son 84 nombres nada más en esta boleta. Y vienen las propuestas que van a venir: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, ministras y ministros en funciones, y luego ya viene también en el centro, en el diseño, consejera presidenta, bueno, lo que es, los nombres más bien de los autoridades, pues, del INE. Sí se antoja para confundirse, se antoja de inmediato al ver la boleta que esto va a llevar un tiempo hacer el análisis y de ver los nombres y llevar lentes para quienes no vean bien. Efectivamente, mi querida Katia, será una enorme complicación para todos los ciudadanos, y como dirían por ahí, pues simplemente le damos la bendición a los funcionarios electorales que se inmolarán el próximo 1 de junio en esta elección judicial, porque todo está preparado para que sean los villanos el día de la elección judicial. Y reitero, el INE está contra la espada y la pared, y menudo reto que tendrá la consejera presidenta Guadalupe Tadei. Y también habrá que decir que cuando el INE pactó con el diablo, o cuando pactó más bien con el oficialismo, esto es lo que le costará muy caro el día de mañana, porque se convertirá en el villano preferido, en el nuevo villano de el oficialismo. Por lo tanto, me parece que el INE asoma en el futuro cercano como la otra institución que desaparecerá después de esta elección del Poder Judicial. ¿Así de plano? Me parece que sí, mi querida Katia, no nos queda dudas. Habrá que decir que simplemente a las pruebas me remito: la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, la desaparición del Poder Judicial. Pues me parece que simplemente en política no hay coincidencias, y el propio aparato del oficialismo tiene un plan y una hoja de ruta clara: la desaparición de cualquier institución que le pueda hacer un contrapeso, aun cuando ésta esté presidida por una consejera presidenta que tiene un claro sesgo a favor de la Cuarta Transformación. Habrá que decir con esto, Katia, como decían en la revolución justamente devora a sus propios hijos, y justamente devorará también a Guadalupe Tadei, aun cuando simpatice con la Cuarta Transformación.
Agradecemos al analista político Jorge David Aljobín que nos permita esta conversación. Jorge, ¿cómo contactarle en redes sociales? Katia, me pueden contactar ya sea en TikTok o en Instagram como @Jorge Aljobín, y me da un enorme gusto, te deseo muy felices fiestas para ti, un año renovado en los próximos días, y te envío un fuerte abrazo. Igualmente, gracias, feliz año nuevo.